El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Un chorro de agua sale de una boquilla y tiene una velocidad de salida de 10 metros por segundo. En este caso, en nuestra salida vamos a tener un área, ¿sí?, de nuestra tobera, llamémosle así, de 0,1 metro al cuadrado y golpea una estructura montada en un carro como lo indica la figura. La estructura tiene un ángulo de 40 grados. Determine el valor de m requerido para mantener el carrito quieto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El momento en que impacta nuestro chorro, nosotros vamos a tener que nuestro carro intentaría moverse hacia la derecha. Entonces, nosotros necesitaríamos una reacción en X en este sentido para que el auto, ¿sí?, para que el auto o el carrito quede quieto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Pues lo que nosotros deberíamos hacer es dibujarnos nuestro volumen de control, ¿sí? Nuestro volumen de control de esta forma, ¿correcto? Tendríamos esto. Y tendríamos de esta manera nuestro volumen de control. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, nosotros tendríamos dos puntos de análisis. El punto 1 y a su vez tendríamos el punto 2. Y nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿sí? El momento en que tengo la misma área en la sección 1 y en la sección 2, voy a tener que el área 1 vale 0,1 metro cuadrado. Y nuestra sección 2 va a ser exactamente la misma área, de 0,1 metro cuadrado. Además, si usted verifica el enunciado, nos dice que la velocidad a la salida es de 10 metros por segundo. Entonces, nuestra velocidad 1 sería de 10 metros por segundo. El momento en que tenemos nuestra misma sección, nuestra velocidad 2 va a ser igualmente a 10 metros por segundo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacíamos a continuación? A continuación lo que hacíamos era implementar pues nuestra conservación de la masa, ¿sí? Recordando que nosotros teníamos lo siguiente. 0 es igual a la integral de la superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área, ¿verdad? Y en este caso nosotros llegábamos a la conclusión que el caudal 1 era igual al caudal 2, ¿sí? Entonces nosotros podríamos calcular en este caso el caudal 1 a través de la ecuación de continuidad que se obtiene a través de la conservación de la masa. Caudal 1 es igual a velocidad 1 por el área 1, entonces tendría 10 que multiplica el área 1, que sería de 0,1, y tendría un caudal 1 de 1 metro cubo segundo. Una vez que nosotros encontremos esta reacción en X, esta sería la fuerza que yo debo ejercer justamente en mi cuerda, ¿sí? Justamente aquí, para que el auto o el carrito en este caso quede completamente quieto, ¿sí? ¿Qué más debemos detallar en este caso? Pues que el momento en que tenemos que el caudal 1 es igual a 1 metro por segundo, podría llegar a la conclusión también que el caudal 2 es de 1 metro cubo segundo, ¿sí? A continuación, pues, ¿qué es lo que hacíamos? Planteábamos nuestro teorema de Reynolds, propiedades extensivas, propiedades intensivas, ya lo hemos resuelto en ejercicios anteriores. Plantábamos nuestras propiedades extensivas, dividíamos para la masa y nuestra propiedad intensiva nos quedaba que era igual a la velocidad. Planteábamos nuestra conservación de la cantidad de movimiento, verificábamos que este término nos quedaba, en este caso, la conservación de la cantidad de movimiento era igual a la superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área. Este término era igual
a reemplazar sumatoria de fuerzas del sistema es igual a la integral de la superficie de control y podríamos reemplazar en función del eje de las X en función del eje de las Y. ¿Estamos? Tenían pues en este caso fuerzas volumétricas, fuerzas másicas, fuerzas superficiales, fuerzas volumétricas o másicas, fuerzas superficiales, y esto era igual a nuestra integral de la superficie de control, y exactamente lo mismo hacíamos en función del eje de las X. Teníamos nuestras ecuaciones generales, y en este caso, el único análisis que voy a tener que hacer es con respecto al eje de las X, ya que el momento en que el carrito intenta moverse hacia la derecha, yo necesito una fuerza en este sentido. Y esta fuerza sería exactamente la tensión de nuestra cuerda. ¿Estamos? La tensión de nuestra cuerda. Entonces, vamos a realizar, ¿sí?, nuestro análisis en el eje de las X. ¿Qué es lo que hacíamos primero antes de realizar este análisis? Graficábamos nuestras fuerzas, ¿verdad? En este caso, teníamos primero, como sé que el carrito va a intentar moverse hacia la derecha, yo voy a tener una reacción en X en este sentido. ¿Correcto? Le voy a colocar de un color verde. Entonces tendría nuestra reacción en X. Permítanme eso. Entonces tendría nuestra reacción en X. Podría tener, claro que sí, también una reacción en Y, claro está, ¿no? Que en este ejercicio pues no nos haría falta calcular, ¿sí? Tendría una reacción en Y. Tendría también pues una fuerza resultante, que igualmente en este ejercicio no nos daría falta calcularlo. ¿Qué más tendría? Pues tendría nuestra velocidad 1 en este sentido. Tendría nuestra velocidad 1 en este sentido. Tendría nuestro vector área en función de nuestra superficie. Tendríamos esto de aquí, ¿correcto? E igualmente en nuestra superficie 2, ¿verdad? Tendríamos nuestro vector área en este sentido, normal a nuestra superficie de estudio, ¿sí? No se olviden de eso. Y tendría también nuestra velocidad de salida, ¿correcto? En este caso tendría nuestra velocidad 2. ¿Estamos? Y ahora sí podría ejecutar mi análisis con respecto al eje de las X. Dese cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues planteábamos nuestra ecuación, ¿sí? Y planteábamos en este caso nuestras integrales en función, ¿sí?, de las secciones en las que yo tengo velocidades en X. Y tendríamos en nuestra sección 1 velocidad en X, claro que sí. Y en nuestra sección 2 también tendríamos, puesto que este vector velocidad se va a descomponer en componentes en X y en componentes en Y. Entonces, tendría dos integrales. De acuerdo a la sección 1 con la velocidad 1 en X y de acuerdo a la velocidad 2 en X en función de nuestra sección 2. ¿Sí? ¿Qué fuerzas voy a tener con respecto al eje de las X? En este caso, yo solamente voy a tener esta reacción en X. Recuerden que en el punto número 1 yo tendría una presión atmosférica y hemos dicho que nosotros vamos a analizar en función de las presiones manométricas. Entonces, si yo tengo una presión atmosférica en el punto 1, pues nuestra presión manométrica va a ser igual a 0. Entonces, mi única fuerza sería menos reacción en X, ¿sí? Mi primera integral me quedaría densidad, velocidad 1 en X, velocidad 1 por área 1 y por el
coseno del ángulo comprendido entre sus dos vectores, más densidad, velocidad 2 en X por velocidad 2, área 2 por el coseno del ángulo comprendido entre sus dos vectores. Si usted verifica, ¿sí? Si usted verifica entre el vector velocidad 1 y el vector área 1, estaría formándose un ángulo de 180 grados, ¿sí? Como podemos observar, y mi vector velocidad 2 con el vector área 2 tendría un ángulo de 0 grados. Este de aquí es menos 1 y este de acá es 1. Reemplacemos y nos quedaría de la siguiente manera. Menos reacción en X, menos densidad, velocidad 1 en X, velocidad 1 por el área 1. Y más densidad, velocidad 2 en X, velocidad 2 por el área 2. ¿Qué me faltaría? Pues esta velocidad 1 como módulo y como vector con respecto al eje de las X, pues muy sencillo. Lo que me faltaría es esta velocidad 2. ¿Sí? Tomen muy en cuenta que en este caso nosotros tendríamos que la velocidad 2 pues tendría componentes en X y tendría componentes en Y. Debemos analizar lo siguiente, que este ángulo de aquí sería el ángulo de 40 grados que decía el enunciado. Entonces nosotros podríamos aplicar el seno para calcular en este caso la velocidad 2 en Y, que sería igual a 10 por el seno de 40, que es 6,428, y a su vez aplicando el coseno para poder encontrar la velocidad 2 en X. ¿Sí? Despejamos y la velocidad 2 en X nos ha quedado 10 por el coseno de 40, que es igual a 7,66. ¿Sí? Vamos a reemplazar estos valores para poder obtener la reacción en X y tendríamos lo siguiente. ¿Sí? En este caso, pues vamos a pasar este término a la derecha y todos estos términos al otro lado y vamos a obtener que la reacción en X ha sido igual, ¿sí?, a este positivo y a este negativo. ¿Estamos? Reemplacemos nuestros valores, ¿sí? La reacción en X ha sido igual. La densidad, que es 999, la velocidad 1, si usted se recuerda, era de 10 metros por segundo. Y en este caso yo voy a reemplazar directamente el caudal 1, ¿sí? Velocidad 1 por el área 1. Dese cuenta. 1 metro cubo por segundo. Menos densidad, que es 999. Velocidad 2 con respecto a X, si usted se fija, es 7,66. Y en este caso la velocidad 2 por el área 2 es exactamente igual a 1, metro cubo segundo. ¿Sí? Lo único que debo hacer es resolver a través de mi calculadora y tenemos nuestra sumatoria algebraica en donde podemos encontrar que la reacción en X ha sido de 2337,66 newtons. Entonces, esta reacción en X necesito que me genere la tensión del cable, ¿sí? Esa reacción en X necesito que me genere esta tensión del cable. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es analizar esta sección. Para ello, hemos creado una pequeña diapositiva y lo que hemos explicado es lo siguiente. En la materia de física hemos dicho que las cuerdas funcionan de la siguiente manera. Si yo a una cuerda intento romperle, aparecen nuestras famosas tensiones, ¿sí? Y esas tensiones se unen en este punto. Entonces, nosotros tendríamos esto, dése cuenta. Que aquí voy a tener la tensión 1, que va a ser exactamente la misma tensión
que el lado izquierdo. ¿Sí? Y si usted se da cuenta, esa tensión teníamos que era igual a 2337,66, que era nuestra reacción en X. ¿Qué hacemos a continuación? Pues exactamente lo mismo, cortamos nuestra cuerda ahí y tendríamos nuestras tensiones en este sentido, en esta manera y a su vez en esta manera de aquí. Vamos a cambiarle de color para que se note de una mejor manera. Correcto. Y correcto. Sí, ahí. Entonces, yo podría hacer el análisis aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que en este caso, como es una misma cuerda, voy a tener que esta tensión es la misma que esta tensión y esta tensión 1 es la misma que esta tensión 1 de aquí. Y a su vez, yo sé que tengo el peso. Entonces, lo único que puedo hacer es aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Y el momento en que aplico sumatoria de fuerzas en Y, como intento que se mantenga en equilibrio, va a ser igual a 0. Entonces tendría tensión en 1 menos el peso, que es igual a masa por gravedad, y lo único que hago es pasar al otro lado. Entonces la tensión ha sido igual a la masa por la gravedad. Y en este caso vamos a despejar la masa. Lo único que debemos tener es cuidado con nuestras unidades. La tensión 1 es igual a 2337,66 newton y la gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponerle al newton. Y el newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Si divido para la gravedad, pues este se va a ir con este y este con este y nos va a quedar en kilogramo. Entonces, nuestra masa para tener nuestro carrito completamente quieto ha sido de 238,294 kilogramos. ¿Estamos? Muchas gracias.